Sí, se ve perfecto, Juan. Perfecto, ahí estamos entonces. Bueno, se van conectando de a poco. Buenas tardes a todos. Ya somos 10. Linda Buenas tarde tardes a para todos, ¿qué tal? capacitarnos. Bien. Bueno, ahí estamos. Hola Silvana, ¿cómo te va? Buenas tardes. No es feriado para Uruguay hoy, ¿no, Claudio? No, No, ¿acaso? Ayer fue. tuvimos Ah, ayer un feriado fuerte para la mayoría de las personas, muchos trabajaron, no es un feriado laborable, pero bueno, para bien. muchas personas sí tuvimos feriado. Bien. Bueno, nosotros hoy en Argentina estamos de feriado. ¿Por qué También hay gente que trabaja. es hoy el feriado y ayer hicieron tipo un sándwich, algo de eso? Claro, ayer fue el puente. Feriado puente. El puente, claro. Le dicen el puente. Te diré que te mata, ¿no? Te Laboralmente te mata, mata. Te te mata. mata. Pero bueno, Acá, hoy es el feriado feriado. O sea, el Día de la Bandera en Argentina es hoy. Pero sí, bueno, sí. Ah, no, acá puentes no hay, lo que se corre. Si cae un martes, se corre para el lunes. Hoy justo visité a algún socio gastronómico también de la zona del centro, enojado con los feriados, porque claro, hay algunos barrios imagínate. que el feriado le destruye las ventas, otros barrios el feriado puede ser que le suba las ventas. Acá en el centro, Cordón, Ciudad Vieja, el feriado es malas noticias para muchos Claro, comerciantes. imagínate en Y nuestro venimos caso. de varios lunes de feriado. Voy a cerrar la puerta de mi escritorio, me olvidé. Ahora sí. Sí, no, en nuestro caso los feriados puente turísticamente ayudan seguramente mucho, pero al comercio, Claro. Son fatales. sí, Sí, sí. Sobre todo Son fatales. acá, turísticamente suman. sí, hubo una racha de varios lunes feriados que son ventas irrecuperables, porque esa Sí, plata sí, ese día sí. se gastó en otro barrio y el comerciante de acá del centro, Cordón Ciudad Vieja, no tiene cómo recuperar. Totalmente. Y no tenés más remedio que abrir, ¿no? Porque Sí, los sí, costos fijos uno puede están, los abrir, empleados pero están, el alquiler está, todo, la materia prima ya la tenés ahí. Pero bueno, paciencia. y sí, y sí. Bueno, a ver, tenemos el chat con varios saludos. Buenas tardes, Roxana, ¿cómo te va? Si a alguno le ha quedado, buenas tardes, Matías, lindo que te hayas conectado nuevamente. Si a alguno de la reunión pasada, de la clase pasada, les quedó alguna duda, pregunta, consulta, algo que aportar, no duden en levantar la mano y hacerlo. Bien, don Luis, abrir y cerrar el micrófono, no sé si se les habrá disparado probablemente. Bueno, ya estamos, ya tenemos 11 en la sala. Estamos en 2:34. Nos queda un minuto y arrancamos, ¿te parece, Cris? Perfecto, me parece bárbaro. Así Ya que saben, ¿no? El micrófono está siempre abierto ante cualquier inquietud, pregunta o en una de esas situaciones que les hayan sucedido en la medida que van tratando de aplicar lo que vamos viendo durante las jornadas. Sería buenísimo que lo hagan, porque bueno, son instancias súper ricas también para ustedes en ese aspecto. Además, como siempre decimos, las dudas de uno muchas veces son las dudas de todos, y nos ayudan a hacer esto más rico y más a medida, ¿sí? Así que no duden en, si tienen alguna duda, pregunta, ir interrumpiendo, levantando mano, no hay ningún problema por eso, ¿sí? Tal cual, tal cual. Penúltima clase, ¿no? Penúltima Sí, clase. penúltima clase. Exactamente, Muy bien. exactamente. Penúltima clase. Queda la de mañana y la de la semana que viene.
Sería antepenúltima. Antepenúltima. Ahí está Antepenúltima. viendo penúltima, no, si faltan dos, no es antepenúltima. No les Antepenúltima. hagamos más lío, pobre a los chicos, que No, mal el, yo, mal yo. Yo no, el miércoles pasado estaban pensé todos en que duda. terminaba mañana, queda mañana y una clase más la semana que Y viene. una más, Espectacular. exactamente. Mañana es la de coaching, que va a estar buenísima, y el cierre se hace la semana que viene. Así Hoy que- visité un supermercado, 87 empleados, pero bien, tenía una estructura de encargados, una estructura de mandos medios, una estructura de supervisores que les deja cierta libertad a los dueños. Este fin de semana tuvo que ir a trabajar porque está mucha gente enferma. No fue posible, pero después de muchos años es una persona que se toma sábados y domingos, ¿no? Que ha montado una organización que le permite descansar sábados y domingos, y se toma sus buenas vacaciones, sus buenos viajes también. Pero bueno, fines de semana como el pasado tuvo que ir ahí a sostener el mostrador. Pero cuando es de vez en cuando, tiene otro gusto, ¿no? Sí, sí. Cuando no es algo Sí, que... sí. Vas con nostalgia de cuando iba, para acordarse cómo era ir los fines de semana. Claro. Tal cual, pero qué importante es, cuando hablamos esto acerca de los mandos medios, tener esta estructura, aunque no sea muy grande, no es necesariamente, tiene que ser muy grande, pero donde apoyar, ¿no? Donde poder descansar, porque si no realmente se vuelve muy complicado por ahí. Las primeras instancias, los primer tiempo, hasta que esa estructura realmente se forma, es un tiempo de mucho trabajo, ¿no? Que donde uno muchas veces dice, uy, al final estoy trabajando más ahora que estoy formando los mandos medios que lo que hacía antes cuando lo hacía yo solo. Pero son inversiones de tiempo y de esfuerzo que traen su contrapartida y traen su resultado, ¿no? Pero hay que transitar esa parte en donde la delegación, donde hacer ímpetu en el control, que es lo que vamos a ver justamente hoy, se torna por momentos que uno dice, pero al final ahora estoy trabajando más que antes, pero tiene que ver con esta inversión que uno debe hacer para después empezar a ver los frutos, ¿no? Tal cual, tal cual. Invertir en la organización, en montar una organización que funcione. Totalmente. Cris, ahí te mando una invitación, fíjate si te llegó. Dale a aceptar. Y en teoría te daría el control del teclado de mi pantalla para que si voy a apretar el teclado puedo manejar la presentación. Ahí está. ¿Ves? O sea, la puedo manejar los de dos, 10. digamos, pero es para que sea más rápido, digamos, para los traspasos. Siguiente mi Buenísimo. máquina. Una belleza lo que Zoom nos está dando últimamente. Amo la inteligencia artificial porque empieza a darte cosas que antes no estaban y De cada hecho, vez podemos ser más fácil. no tuve que ni aceptarte, ¿no? Se me vio Sí. solo. No acepté nada. Buenísimo. Bueno, de 10. El tema es que ahora no puedo silenciar mi micrófono ni nada, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ahora nos toca hablar, así que... Sí, sí, no hay problema, pero me da como... No, a ver. Sí, bueno, no sé. Para que no pase. Bien, bueno, vamos a ir dando inicio a esto, no sé si les parece, Claudio, Juan. Adelante, Vamos estimados. a Adelante, nos avanzar, porque escuchamos. si no después no nos da el tiempo y queremos ser súper respetuosos. Y hoy tenemos una clase que realmente creo que es una de las piedras angulares para ir logrando resultados en esto, ¿no? Cuando empezamos a hablar acerca de la definición de puestos de trabajo, de la gestión de procesos, que estuvimos hablando mucho durante las clases anteriores, durante las previas también. ¿Ibas a decir algo, Juan? ¿No? Ah, te vi levantar el dedo, pensé que estabas levantando la mano. Poniendo el lente, digamos. Está perfecto. Creo que estamos justamente en una instancia donde es en empezar a hacer, ¿no? Hasta acá empezamos a ver acerca de la importancia, acerca del contexto donde estamos trabajando en el día de hoy. ¿Se acuerda cuando veíamos el entorno VICA? Bueno, tenía que ver un poquito con no sentirnos solos en estas situaciones, saber que esto les está pasando en general a muchos, pero el tema es cómo lo afrontamos, ¿no? La situación muchas veces no la podemos cambiar, pero sí lo que podemos hacer es cómo nosotros afrontamos y logramos resultados a través de esto, ¿no? Entonces, algo que a nosotros nos resulta súper interesante, no me está permitiendo, acá está, ahí me permitió pasar, es acerca de, lo hablamos un poquito en las clases pasadas, cuál era la diferencia entre la perfección,
y la excelencia, ¿no? Nosotros entendemos que somos lo que hacemos con consistencia todos los días. Entonces, la excelencia ya no es un acto, sino más bien un hábito. ¿Y por qué les decimos esto? Porque todos los procesos que nosotros vamos a ir armando dentro de la organización, la cultura que nosotros vamos generando, ¿se acuerdan cuando hablábamos anteriormente acerca de que la cultura, quiera o no, se está haciendo? O sea, no es algo que nosotros vamos a poder lograr tapar y que no haya ese tipo de crecimiento. Es lo mismo que cuando estamos con un niño y pretendemos que no crezca. No, el niño va a crecer, la planta va a crecer, el tutor que nosotros utilicemos para darle forma, en definitiva va a ser lo que nos va a ayudar a que crezca de la mejor manera. Entonces, los hábitos, el hacer lo mejor que podemos todos los días, eso marca una cultura de empresa, y eso marca una cultura de excelencia. Porque quiere decir que todos los días intentamos dar algo mejor que ayer. Entonces, a partir de esto, nosotros venimos a entender que en la actualidad, la gestión del capital humano en una organización realmente es fundamental para lograr la efectividad, ¿no es cierto? Y se termina de convertir en una función estratégica y dinámica dentro de la organización, que en realidad proyecta en el factor humano como su principal clave. Nosotros estuvimos reunidos con personas que tienen muchos comercios parecidos del mismo rubro de los que tienen ustedes, y coincidíamos en esto, ¿no? En que realmente la diferenciación muchas veces se da a través de la gente. Somos empresas en las que la mayoría son capital humano dependientes, ¿no? Si no va la gente a trabajar, justamente lo que decía recién Claudio, tuvieron que ir los dueños porque tenían mucho ausentismo. Evidentemente es un factor clave y estratégico dentro de la organización, y que realmente tenemos que tratarlo como tal. Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves en recursos humanos? ¿Por qué se los decimos? Porque esto lo van a ir porque esto lo van a ir viendo durante todas las jornadas, y es más, el día que ustedes contraten asesoramiento en recursos humanos o quieran perfeccionar también sus propios departamentos, son conceptos que van a ir apareciendo constantemente y que si no los sabemos identificar, probablemente nos generan confusión. Una palabra clave y típica en recursos humanos, hablamos de responsabilidad. Ya no hablamos más de culpables, la culpa es mía, no existe eso en recursos humanos cuando lo queremos tratar como un eje estratégico dentro de la organización. Hablamos de las obligaciones implícitas en la tarea para que se realice adecuadamente. Ya no buscamos más culpables, buscamos responsables. Y no es simplemente una cuestión de semántica, sino más bien una cuestión de cómo enfocamos las tareas que realizan nuestros colaboradores. Y por eso se ha ido a este concepto, sigue el concepto de tarea. ¿Qué es una tarea? Es una actividad individual que ejecuta el ocupante del cargo. Obviamente que también puede haber tareas colectivas, pero en definitiva cuando hablamos de perfiles y de definición de puestos, hablamos fundamentalmente de actividades individuales. La diferencia con función, que lo vimos la clase pasada, que es el conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante del cargo ejecuta de manera sistemática y reiterada. Y algo más, ¿se acuerdan que se vinculaba directamente a qué? A los objetivos que nosotros habíamos puesto como organización? Entonces, básicamente era ver cómo el colaborador contribuye a través de su tarea al logro de los objetivos generales de la empresa. Esto es clave en recursos humanos, porque es lo que le da sentido a la tarea del colaborador. Y muchas veces cuando nosotros decimos, no, la gente nuestra no está comprometida, no va por más, no va más allá de la tarea rasa que yo le pongo, muchas veces tiene que ver con que no encuentra cuál es su aporte a ese objetivo de la organización, o muchas veces ni siquiera conoce el objetivo de la organización, ¿no? Entonces, qué importante entender y hacerle entender a nuestro colaborador cómo él está aportando gracias a su tarea a la consecución de los objetivos. Después, ya hablamos fundamentalmente de un cargo, que básicamente son el conjunto de funciones con una posición definida dentro de la estructura organizacional. Nosotros siempre decimos acá, el cargo se lo podemos dar nosotros a través de una posición dentro de la organización. Ahora, el liderazgo, ¿ustedes creen? ¿No se escucha bien, Juan?
Se escucha perfecto, Cris. Ah, bien, porque Vero acá dice, no se escucha bien o soy solo yo. Sos vos, Vero, porque por este lado creo que se escucha bien. No sé si alguien más tiene algún tema, Yo te vengo pero se escuchando escucha bien. perfecto, Cristina. Ah, listo, de 10. Listo, no, evidentemente, Vero, en una de esas, apagar subir el volumen del micrófono, ¿m? Porque Yolanda también dice que escucha bien, ¿sí? Entonces, estábamos en esta situación en donde decíamos, el cargo se lo podemos dar nosotros al colaborador, ¿no? Decir, bueno, vos ocupás este cargo dentro de nuestro organigrama. Ahora, el liderazgo, ¿creen que se lo podemos dar nosotros como organización a la persona? ¿O a nosotros nos van a dar el liderazgo simplemente con ponernos dentro de un cargo en la empresa? ¿Qué opina Juan? Para mí totalmente no. Digamos, el liderazgo es algo que se construye. Te diría de dos formas, se construye o se gana. Se gana sería un poco feo porque te entras a otro tipo de formas, pero me gusta a mí más decir que el liderazgo se construye. Nosotros Totalmente. podemos colaborar o podemos boicotear el proceso de construcción de liderazgo, o sea, es decir, acotar el proceso de construcción. Eh, a ver, una cosa que me parece interesante en esto que hablamos, decirlo, che, bueno, pero si lo bajamos a ejemplo, pongámosle, digamos, yo tengo un vendedor, ¿cuál sería el cargo del vendedor? Bien. ¿Cuál es el cargo del vendedor? Justamente. Estás hablando acerca de la venta del vendedor, ¿no? Cuando justo es Claro. un cargo que digamos, se define con la tarea. Ahora, si vos me decís, ¿cuál es el cargo de un mando Bueno, medio? ahí voy, por ejemplo, yo a veces engloba vendedor, que vendedor es el jefe de ventas, que vendedor es el auxiliar de ventas, que vendedor es el cajero o el que vende mostrador. Que ahora Ujú. muchas veces se confunden todos esos roles con vendedor, o sea, se engloba a todos dentro del cargo de vendedor. Y no es lo mismo. O sea, una de las cosas que a mí me parece interesante del cargo es la jerarquía. O Ujú. sea, no es lo mismo un jefe de ventas que un vendedor senior, que un vendedor semi-senior, que un vendedor junior, que un auxiliar de ventas, que un repartidor de panfletos. No, Y por este nombre, por supuesto. ejemplo, una sucesión de 5 cargos distintos que tenés que todos están dentro del perfil de venta. Bien, Totalmente. entonces ahí una de las cosas, siempre a decir eso es, che, bueno, tenés que tener en cuenta eso cuando le pones nombre al cargo. Porque una persona que recién entra al área de ventas, no tiene lógica que vos la subas a vendedor y que se confunda entre un senior y un semi-senior, porque no lo es. Bien, va a empezar siendo un auxiliar de ventas si recién arranca y si nunca realizó una acción de venta. ¿Es así o no es así, Cris? Totalmente, totalmente. Tiene que ver con las distintas categorías dentro de los cargos que nosotros vamos entregando y vamos logrando que cada uno de nuestros colaboradores se vaya ganando, ¿no? Qué importante que es que cuando definimos cargo, entendamos el camino y la carrera que puede hacer un colaborador dentro de la empresa, ¿no? Yo creo que esto determina las ansias o no de una persona por seguir evolucionando dentro de la organización. Cuando esto está claro, así como les dije, debe estar clara la función que tiene la persona, así nos damos cuenta de en dónde está colaborando dentro del objetivo. También es fundamental que entienda cuáles son los cargos dentro de la organización y a qué puede aspirar. Porque eso es lo que hace muchas veces al compromiso y la motivación, que muchos dicen, qué difícil motivar hoy. A veces está mucho más simple de lo que nosotros creemos el hecho de simplemente hablar con claridad dentro de cómo estamos organizados nosotros en nuestra empresa. Entonces, tener claro este tipo de conceptos creo que colabora a que podamos serle claro, por supuesto, a nuestro colaborador. Y cosas que Bien, pasan frecuente, Cris, ¿no? O sea, pues ponerle, uno continuamente. diría, che, era una cocina puede funcionar sin un encargado de cocina, Muy complicado. ¿me entendés? Y no, y uno te diría lo mismo que un salón o lo mismo que otro tipo de estructuras que uno puede ir hablando, ¿sabes? Si vos tuvieras que dar una definición de esto de cargo, por ejemplo, ¿cuántas personas puede dirigir una persona como máximo? O Y sea, es muy tener a cargo. relativo. Es muy Bien, pero relativo. suponiendo que no tenés un seniority de 10 años de dirigir equipos, que Tres estás personas. arrancando, ¿bien? Fíjense, o sea, ponele, yo tengo un seniority de 4 años de dirigir equipos. ¿Cuánto es lo máximo que puedes dirigir? Ponele que te arriesgas a 5, 10 y con miedo, Ponele que pongo que 10 como una locura. ¿bien?
Entonces, Sí. ahora, un tipo que sí, que tiene 10 años en el sector, te puede manejar 25, 30 personas con soltura, digamos. Pero ese seniority, que es la experiencia, el tiempo que se gana de dirigir equipos, es lo más caro y es lo más difícil de obtener o llevar, digamos. Pero es importante saberlo en relación con eso, el cargo de, bueno, ¿cómo voy definiendo yo la gente que trabaja y la que va a tener o no el expertise o que tengo que tener paciencia para formarlo en esos procesos? Mm. Porque Dijiste una acuérdense, palabra clave, Juan, ahí. Es clave en recursos humanos cuando hablamos de la paciencia. Es sí, clave. Es bien, clave y porque muchas veces nos olvidamos de cómo arrancamos o lo que se espera de cada una de las instancias, ¿no? yo en eso le digo siempre, ya desde rol de dueño, o sea, te pasan dos cosas en estas cosas. O pagás o tenés paciencia. Bien, o sea, pagar significa es buscar en el mercado a alguien que tenga esos años de experiencia y ese expertise que vos buscas, que te va a costar más caro, o sea, no te va a costar más barato. Siempre extraer un recurso humano con ese expertise cuesta más caro. Bien, y cuesta más caro no solamente desde la contratación, cuesta más caro desde la búsqueda, desde cómo generas la búsqueda correcta, cómo vas a buscar en los lugares indicados y cómo traes después la persona y la tenés que darle una propuesta. O sea, si yo te sumo todas esas cosas, a veces la paciencia, si uno tiene perfiles que se puedan, o sea, se puedan desarrollar, es preferible el desarrollo paciente que el salir a buscar afuera. Por dos Sí, además la segundos, paciencia siempre tiene que existir, ¿no? Porque ¿sí? hasta que esa persona, por más experiencia Se que adapte a trae, la cultura. lleva tiempo. Y que eso es la otra parte. Traer una persona, por más experiencia que tenga, se tiene que adaptar a la cultura de nuestra empresa. ¿Bien? Y el adaptarse a la cultura es todo un choque. Y un choque que puede terminar bien como puede terminar mal. Y un recurso humano que generalmente, digamos, viene con experiencia, no sos la única opción. Que eso es lo peor, digamos, que te pasa ahora. O sea, hoy está cada vez más disgregado el campo de opciones que puede tener una persona y es más difícil retener talento. O sea, es un talento que yo lo gestiono mal, que generalmente ya hablo de talento de esto, es personas que ya tienen un expertise. Es todo un tema después recuperarlo. Pero bueno, son charlas que me parecen interesantes en esto de los cargos, de entender, digamos, en los roles, el qué lleva, porque por ahí son los errores que uno comete al poner nombres. Yo le pongo un nombre a un encargado y le pongo 25 personas a cargo y tiene un año de experiencia con liderar personas. Lo Le estoy estoy mandando a poniendo Rubén. un salvavidas de plomo, directamente porque esa persona no está preparada para ese cargo. Bien, y ahí creo que Cris, corregime, está el escalonamiento que uno le va haciendo a esa persona. Totalmente. El plan de carrera, ¿viste? Cuando uno habla acerca de planes de carrera que parecen cosas tan abstractas, no son abstractas y son más simples cuando lo pensamos en estos términos, ¿no? Cuando entendemos que esta persona, para llegar, por eso recién Juan decía algo y creo que grafica perfectamente por qué es tan importante todo esto previo, ¿no? Cuando hablamos del puesto, del cargo, del plan de carrera, de la función, del organigrama, de la definición de puestos, de los procesos que vamos a ver hoy. Porque esto viene básicamente a hacer todas estas adaptaciones que luego van a ir sucediendo en la medida que cambiamos personal, hay recambio, hay rotación, que esto sea lo más suave, lo más leve y lo más natural posible. Porque si nosotros tenemos todo esto definido dentro de la organización, es cuando a una persona le es más fácil adaptarse. Cuando una persona puede entrar y tiene un proceso definido de trabajo, tiene las responsabilidades definidas, sabe perfectamente lo que se espera de él, realmente es mucho más fácil, primero para un departamento de recursos humanos, encontrar a la persona adecuada. Porque cuando tenemos todo este círculo, a mí, por ejemplo, que me dedico mucho a la selección de gente también, me es fundamental, porque al entrevistar personas, podés darte cuenta rápidamente si se va a adaptar o no. Obviamente, el margen de error existe porque trabajamos con personas, pero esto que decía Juan recién, que dice, el choque con la cultura puede ser para bien o puede ser para mal, el departamento y la asesoría en recursos humanos viene justamente a hacer eso, la brecha lo más chiquita posible, ¿sí? Obviamente que nunca vamos a llegar a cero, pero para lograr los mejores resultados en el menor tiempo posible. Por eso Y todo esto que estamos hablando hoy es tan importante. te sumo algo, Cris, o sea, y yo siempre digo en esto, a veces, y un poco lo que nos pasa, le va a pasar a ustedes como gerente, como actuales mandos medio de la empresa,
no existe el departamento de recursos humanos, son ustedes. Bien, ahora, que no existe el departamento no significa que estas bases no se cumplan. Una cosa que yo le digo como dueño, aprendí a gestionarlo con el tiempo, digamos, y a después ir buscando los consultores que nos ayuden a tomar mejores decisiones. O sea, no importa que no tengas el departamento de recursos humanos. Vos actuás en cierta forma como dueño, como Ojo. departamento de recursos humanos, de única persona, que todo esto que te contamos te pasa. ¿Me entendés? Y en todo eso, pues digo, lo bueno de saberlo, conocerlo, o medianamente entenderlo, es después cuando vas a pedir la ayuda, el entender por lo menos el lenguaje, entender qué te quieren decir. Sobre todo, en la que más le cuesta, digamos, al dueño, es esto de la importancia del nombre y o sea, del cargo y la escalera que tiene que tener una empresa. Y no importa que sea grande o chica, bien, o sea, no importa que seas una empresa que tenga 4, 3 o 5, o una empresa que tenga 100 empleados, porque en realidad, cuando vos planteás la escalera, digamos, dentro de tu empresa, planteás que vas a tener crecimiento y que vos proyectás crecimiento como empresa. ¿Bien? Totalmente. Y eso para toda la organización es una de las primeras visiones que cambia la organización. Porque una organización que piensa en que es unipersonal, que son 2 o 3 que la llevan, y le va a costar escalar, crecer y llegar a otra cosa. Hay una organización que sabe que el proceso de avanzar va a significar crecer, va a significar profesionalizar áreas, empieza a enfrentar todo eso de otra manera, digamos, y lo tiene dentro de la conciencia. Pues digo, yo ahí siempre juego con los chicos de recursos humanos, pues siempre ellos hablan del departamento de recursos humanos. Y vos le decís, sí, pará, o sea, todavía nos falta para hablar del departamento. Pues primero nos faltaría el departamento de administración, el departamento de contabilidad, o sea, todas otras áreas que llevan más al negocio. Pero es importante tenerlo en cuenta y tener el momento de por lo menos tener un asesor de recursos humanos cercano para poder hacer esa consulta. Eso Mira, sí se lo recomiendo a ustedes. nosotros en consultoría, Juan, nos pasa ¿Sí? continuamente, nosotros lo que les asesoramos siempre a nuestros clientes cuando vienen con muchas inquietudes acerca de desarrollar esto, no necesariamente para tener un departamento dentro de la organización, sino para tener generado los espacios, generado los puestos y todo lo que necesitamos saber para lograr seguir avanzando y creciendo. Entonces nosotros somos fervientes defensores a que el crecimiento te pida estructura y que no sea al revés, que la estructura te pida crecimiento porque no la podés solventar. Y bueno, para eso es momento de decidir si tercerizo esto, si avanzo a través, porque por ahí en una de esas tener una persona especializada en el área, para mí hoy es inviable desde el punto de vista económico. Bueno, para eso existen las tercerizaciones, para que después seguramente con el avance de tu trabajo y de la estructura de tu negocio, vayas requiriendo, ¿no? Estructura, pero siempre ser conscientes de esto, ¿no? Que el crecimiento te pida estructura y que no sea al revés, porque los fracasos más grandes muchas veces se dan cuando de repente planteamos una mega empresa cuando todavía nuestra estructura y nuestro negocio no nos demanda eso. Entonces ahí está la decisión de la tercerización. Pero como dice Juan, no es que no exista, o sea, quieras o no, en una de esas vos no tenés hoy un departamento, pero no deja de existir todo esto que tiene que estar pensado, diagramado y estratégicamente diagramado, ¿no? Para que la organización pueda seguir avanzando. Bien, Totalmente. dentro de estos conceptos claves seguimos avanzando, hablábamos de la capacidad, que básicamente son los recursos o aptitudes que un individuo necesita para desempeñar determinada tarea. Fíjense cuando yo les digo, cuando hacemos la selección de gente, qué importante es tener esto definido. Experiencia relacionada es la adquirida, son las experiencias básicamente adquiridas en el desempeño de funciones o actividades relacionadas con el puesto actual, quiere decir, a ver, ¿qué necesito de esta persona? ¿Qué debería haber traído ya consigo? ¿O qué estoy dispuesto a generarle yo dentro de la organización? Y la competencia, que es básicamente el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, cuya aplicación en el trabajo realmente contribuye al cumplimiento del logro de objetivos claves en el desempeño del negocio. ¿Sí? Bien, con estas definiciones ya podemos avanzar y entender que... ¿Vamos? Para nosotros esto es clave cuando hablamos con todas las personas, las organizaciones que muchas veces nos contratan y nos piden asesoramiento en el momento de contratar.
Y la pregunta clave es, ¿cuándo tenemos que pensar en contratar? En realidad, el pensar en el contratar es muy variable, muy variable y depende realmente de muchos factores, como el tamaño de la empresa, el momento actual de la economía, ¿no? Porque tomar gente implica un compromiso también muy grande, ¿no es cierto? El presupuesto, los objetivos de la empresa, ¿sí? Porque cuando nosotros, y por eso está de vuelta la importancia de la definición de objetivos, porque cuando nosotros definimos un objetivo nos damos cuenta de la estructura que vamos a necesitar como empresa para la consecución y el logro de esos objetivos. Obviamente que todos estos factores hacen a que uno, viste, mezcle todo esto y diga, me conviene, no me conviene contratar, en qué situación estoy. Pero ¿sabe dónde está la importancia más grande antes de pensar a contratar? Es tener, ¿por qué usamos la palabra medianamente? Tener medianamente diagramados los procesos de trabajo. ¿Por qué? Porque si no, no sabemos precisamente cuánta gente necesitamos para que nos hagan las tareas, qué tareas vamos a delegar. De vuelta, empezamos por el final y no por el principio. Porque decimos, no, tengo que tener gente para hacer determinadas tareas. Ahora, en la medida que esas tareas no estén diagramadas, no estén medianamente, no buscamos con esto algo súper minucioso, pero sí una estructura armada acerca de la tarea, cómo llevarse a cabo, el procedimiento. Realmente nos va a terminar pasando eso que le pasa a muchísimos empleadores que terminan diciendo, ay, no, al final lo hago yo, a ver, espérame, mírame cómo lo hago, y termina siendo un proceso de adaptación súper largo, y todo esto también implica dinero, ¿no? Dinero y también el convencimiento propio de si nos hace o no nos hace falta una persona. Entonces, en la medida que nosotros cuando pensamos en contratar, tenemos que pensar medianamente de tener los puestos definidos y saber qué vamos a esperar de esa persona y cómo esa persona va a contribuir al logro de los objetivos que nosotros planteamos como organización. ¿Sí, Juan? Cris, yo te lo bajo, digamos, a estrategia. Yo siempre le digo, tienen que tener la F del FODA definida. ¿Cuál es la F? ¿Cuáles son las fortalezas más grandes que tiene su empresa? Y dentro de la fortaleza que tiene su empresa, tienen que tener pensado cuáles de esas son realmente importantes o que agregan valor para su cliente. Y en base a conocer cuáles son esas fortalezas que agregan valor a su cliente, cuáles son los procesos que están asociados. Bien, a ver, llevándolo a Cristiano, nosotros siempre decimos, bueno, lo pongamos, por ejemplo, en un almacén. Uno diría, bueno, ¿cuál es tu fortaleza como almacén? Entonces te dicen, mira, yo hago dos cosas bien. Compro bien, y la segunda, además de comprar bien, tengo una buena atención al cliente. Entonces, si esas son tus dos fortalezas, ¿vos cómo deberías crecer? Y ahí viene la otra parte, digamos, que uno dice, bueno, yo en base a mis fortalezas debería definir que tengo que empezar a ver, digamos, cómo contrato buena gente para que primero venda bien, para aumentar la capacidad de venta que tengo. Bien, y ahí tengo que ver si es capacidad para que lleguen más personas, capacidad, y ahí empieza lo divertido, digamos, que es, sí, ¿cuál era el problema que realmente resolvió la gente? ¿Era vender bien? ¿O qué era lo que hacía distinto con las personas? Ahí está el Y ahí procedimiento, ¿no? totalmente, porque ahí cuando te empezás a ver en eso, vos vas a empezar a ahondar un poquito más, y vas a decir, che, mira, comprar bien, en realidad lo que hago de comprar bien es yo recorro todos los supermercados a la mañana, recorro los mayoristas, o tengo un proceso como la compra que es distinto al resto. Saco mejores precios y a partir de eso hago la buena compra. Bueno, la compra es un proceso estratégico, tal vez un proceso que no convenga en una primera medida hacerlo. Pero Delegar. el vender bien, me doy cuenta que la gente entra a mi local porque está limpio, porque está ordenado y además lo atendemos bien. ¿Bien? La limpieza y el orden, que estarían dentro del rango estratégico del proceso de atender bien, ¿lo puedo delegar? Seguro que sí. Sería lo primero. Y en lo tercero, que sería lo más difícil de buscar, recién arrancaría con el siguiente vendedor. ¿Bien? Pero a veces las personas no hacen ese análisis. O sea, no analizan primero cuáles son las fortalezas, de las fortalezas cuáles son los problemas que le resuelven al cliente, y sobre esos problemas determinan cuáles son los procesos asociados. Y ahí es donde está la potencia. Porque si vos eso lo podés entender claro de tu organización, primero te dedicas a esos procesos que son los importantes en este momento para tu organización. Y después le vas anexando procesos que sí son complementarios a esto. Si yo crezco con mucha cantidad de personas, y bueno, el proceso, digamos, de administración, los procesos de relación a recursos humanos,
son procesos que van a ir creciendo a la par de mi organización por la cantidad de gente que tengo y que tengo que gestionar. ¿Bien? Y son cosas que puedo ir delegando en el orden de cosas que puedo hacer. Entonces, yo siempre les digo hagan primero ese análisis, simple, sencillo, corto, y 100% sincero en dónde su organización agrega valor. Porque si en ¿Cómo este lo análisis nosotros diríamos, che, agrego valor y no entendí que vender bien son solamente estas cosas, y digo, creo que vender bien es poner un repartidor, y yo nunca había hecho delivery, ¿qué me va a pasar? Tiramos la moneda y vemos qué pasa, digamos, lo no tengo dejamos al certeza, azar? ¿me entendés? Y yo te agrego algo más, la moneda tiene más probabilidad de caer negativa que positiva, porque te aseguro que cambiar una tendencia que tu mercado no está acostumbrado a consumir de vos, no lo vas a hacer en un mes. Te va a demorar 6, 12 meses cambiar una tendencia, digamos, que la gente está acostumbrada a lo que vos haces. Entonces, y muchas veces eso es lo que no se entiende, porque digo, poner un puesto nuevo que no está probado bajo algo que el mercado te valora, muchas veces es un gasto innecesario y una sobrepresión a una persona que no necesitas. ¿Pasa seguido, Cris? Totalmente, continuamente. Y después entendemos que en realidad no hay problema, Ignacio. Espero que puedas seguir el Queda la ritmo y grabación siempre, no se queda la preocupen. grabación, exactamente. Así que ningún problema, Ignacio. Levanta la mano en el caso de que haya algo que quieras aportar o que quieras decir. Completamente, y muchas veces termina siendo ese el disparador de la persona no sirve, o no era momento de contratar, o no hacen lo que yo quiero, no me entienden. Y bueno, tiene que ver un poquito con todo esto de un análisis previo que deberíamos haber hecho, ¿no es cierto? Bien, Totalmente. entonces, ahí está. ¿Por qué es importante procedimentar una empresa? Creo que lo dijimos mucho a esto, ¿no? El número uno es porque proporciona una estructura y una base para asegurar que los procesos sean consistentes y eficientes, ¿sí? Asegurarnos que sabemos lo que hacemos bien y además sabemos cómo hacerlo y sabemos cómo comunicarlo también, ¿no? Y enseñarlo. Dos, asegura que los empleados sepan exactamente lo que se espera de ellos, importantísimo en recursos humanos. ¿Y qué pasos deben tomar para lograrlo? ¿Sí? Tres, ayuda a reducir la cantidad de errores, tanto en la selección como en la puesta a punto de la persona. Y cuatro, contribuye a una mejor productividad y a un mejor servicio al cliente. Porque no se olviden que si estamos hablando de venta, todas estas pruebas, todas estas personas que van pasando por el puesto y que de repente no quedan, o que no surgieron como queríamos, o no atendieron como nosotros nos gusta, o hay un cliente que pasó por ahí, hay un cliente que fue atendido por esa persona, hay un cliente que se llevó una imagen de nosotros, y todo eso también tiene un costo. Entonces, cuando evaluamos el costo de procedimentar la empresa, cuando hablamos del costo de hacer de esto algo más formalizado, también hay un costo que es intangible, pero es súper importante, que tiene que ver con la experiencia del cliente, con todas estas personas nuevas que van pasando por nuestra organización. Y que muchas veces son imposibles de cubrir, ¿no? Y que de repente se tuvo una mala experiencia, como decimos siempre, una sola mala experiencia basta para que el cliente nos reemplace y probablemente no vuelva más. Y Entonces, qué Cris, importante es, sí, y en esto del negocio, o sea, nosotros estamos para ellos que son negocios de proximidad. ¿Y cuáles son las cosas que hacen a la experiencia de un negocio de proximidad? O sea, por ejemplo, es lo mismo en un negocio de proximidad que un negocio de gran superficie, o sea, que tenga no, 100, porque 200 metros cuadrados. la personalización es el 100% de esto. La forma en que atendemos, el uno a uno, la venta relacional, realmente hacen a la diferencia en la experiencia que va a tener el cliente. Acá no se atiende por una cajera que no le vio nunca más la cara, atiende normalmente por personas que está habituado o una forma en la que está habituado a ser tratado. Y si de repente la cambiamos, es muy difícil que si la experiencia no sea buena, ese cliente no va a responsabilizar a nuestra prueba de venta. Probablemente va a responsabilizar directamente al local, va a responsabilizar a la marca, va a responsabilizar al negocio. Entonces, qué importante es lograr minimizar estos impactos. Y no quiere decir que no Yo vayan a existir. le agrego 3 siglas. Para mí son ALO. ¿Bien? Amabilidad, lo que tiene que ver, digamos, con limpieza del local y orden. Son las 3 cosas en las que un cliente de cercanía mide un local.
Bien, entonces te dice si el negocio es amable, si presenta buena atención, si te satisface con las cosas que da, listo, primer check. Lo que tiene que ver, digamos, con la parte de esto de limpieza, o sea, los negocios de proximidad en general son muy sensibles a cómo está la limpieza del local. Si el negocio no tiene buena limpieza o presenta aspectos que te da a entender algo distinto a eso, que a veces ni siquiera tiene que ver con limpieza profunda, a veces tiene que ver, digamos, con estética, con cómo están los papeles, cómo están puestas las cosas, cómo está acomodado, o sea, el detalle, ahí está la segunda pérdida de clientes. Y después, digamos, la última, que es la O, el orden, que tiene que ver, digamos, con cómo está ordenado desde la atención, desde cómo están ordenadas las cosas que muestra, cómo lo muestra, cómo están ordenadas o exhibidos los productos dentro del lugar, digamos. Eh, para mí, digamos, los negocios de proximidad, esos tres ejes son fundamentales en definirlo en esto. Ya cuando uno amplía y dice un negocio de más superficie, digamos, que tiene mayor cantidad, ya a estas tres bases le empezás a agregar mucho más componentes que tienen que ver con la interacción, con las redes, con la presencia, con la marca, con toda una serie de construcciones que tiene a la vuelta, digamos, algo. Pero de base, esos son los tres principios de funcionamiento de un negocio. Y ustedes van a ver que los negocios que funcionan bien, si lo evalúas en algo, o sea, si te pones a ver esas tres cosas en un negocio, van a ver que de alguna forma lo tienen resuelto y lo entendieron como centro, como base de operación del negocio. ¿Bien? Entonces, a mí me parece importante eso, digamos. El resto uno va ampliando después de estructura, va ampliando cosas y va sumándole más a eso que tiene a la vuelta y va agregando más valor a futuro. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los pasos para hacer un procedimiento? Lo primero es establecer un objetivo para este procedimiento de trabajo. Después del objetivo pasamos a definir un alcance del procedimiento, hasta dónde puede llegar, hasta dónde no. Acá Matías dice, comparto con Juan, el cliente tiene que estar a gusto desde que ingresa al comercio. Completamente de acuerdo, Matías, funciona así. Es así. Totalmente. Apa. Bien. Lo segundo es definir el alcance, hasta dónde sí y hasta dónde no. Este debe tener un principio y un final perfectamente definido. Después viene el momento de establecer una lista de los materiales, las herramientas, porque esa es otra cosa, ¿no? Nos salimos a buscar el personal y muchas veces no tenemos las herramientas necesarias para que esa persona se desarrolle dentro del puesto. Me pasó en organizaciones en donde necesitaban administrativos y tomaban administrativos y después cuando llegaban se daban cuenta que no tenían la cantidad suficiente de computadoras para que ellos pudieran operar. Y vos decís, uy, algo tan sencillo. Bueno, sucede y pasa frecuentemente, lo mismo hasta con el espacio de trabajo. Decir, bueno, a ver, entramos dos personas acá, ¿podemos estar cómodos? ¿Vamos a poder atender? Hay muchas cosas para tener en cuenta cuando establecemos el procedimiento. Después, definir la criticidad del proceso para organización. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es un proceso crítico? ¿No es crítico? ¿Es con lo que yo agrego valor, como decía recién Juan, a la organización o no? Porque eso también va a definir la minuciosidad con la que vamos a trabajar cada uno de estos procesos. Desarrollar una lista de pasos detallados que expliquen, cómo completar el trabajo. ¿Sí? Lleva tiempo, nos puede resultar engorroso, pero marca la gran diferencia. Y después, por supuesto, como siempre en todo procedimiento nosotros le vamos a poner, revisar el procedimiento de trabajo con los trabajadores para asegurarnos realmente que los pasos se estén entendiendo y que no necesiten de alguna mejoría más o de algún detalle más que en una de esas nos estemos pasando. Cris, consulta, ¿esto se puede hacer con una empresa familiar? 100%, con cualquier tipo de empresa se puede hacer. Y no, con una empresa familiar no es que se puede hacer, se debe hacer. Bien. Perfecto. Porque justamente marca las bases para seguir creciendo, sí. Una empresa familiar, una de las cosas que pasa entonces es que cada persona termina ocupando un rol natural por lo que mejor le sale. Totalmente. ¿Es así? Sí. Entonces, Y lo normalmente por la interesante confianza, ¿no? Con un Bien. manto de confianza. Perfecto. O sea, una de las cosas interesantes en estos procesos entonces es bajarlo a papel. Escribir realmente, decir, che, mira, yo creo que hago esto. Y ponerlo en discusión con todas las partes para que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Ahí es cuando cada uno detalla su puesto. Entonces, ya el puesto me tocó trabajar muchas veces con empresas familiares, en donde cuando nosotros íbamos a preguntar los puestos tenían nombre y apellido.
sea, no era el puesto de gerente de ventas, era el puesto de Juan César. Guzmán. No era la encargada de administración, era Adriana Ruarte. O sea, no tenían nombre y apellido los puestos dentro de la administración, dentro de la organización. Entonces, salirnos de eso y lograr que ya no sea más, es más, me tocó trabajar en empresas familiares que tenían reglamentos de trabajo que decían comunicarse con fulanita de tal y darle el parte. Y vos decís, wow, qué fuerte, porque es tan fuerte la presencia de esa persona que ya sobrepasa el cargo. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de profesionalizar a las empresas, justamente este es un paso fundamental, y es un paso que cuando de repente hay puestos que ya son, normalmente nosotros no armamos una empresa de cero, ¿no? Decimos, bueno, vamos a necesitar un gerente de ventas, un gerente administrativo. Normalmente partimos de la base de cómo llegamos hasta acá, y ahora lo queremos profesionalizar. Entonces lo que dice Juan, es importante esto de decir, bueno, a ver, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi puesto? ¿Dónde está dentro del organigrama? ¿Ibas a decir algo? Totalmente. A ver, sobre todo, o sea, no solamente familiares, cuando hay socios, cuando, o sea, es lo más sano, y sobre todo se lo digo en este término, que nosotros tenemos una sociedad, el poder de escribir, escribir y bajar eso. ¿Bien? Porque sobre todo lo que ayuda, lo anterior que le mostraba a Cris, es a mantener las relaciones. ¿Bien? La base del Departamento de Recursos Humanos, en realidad el objetivo primordial y principal que tiene dentro de la empresa, que es lo que busca un gerente, un dueño de empresa, es que las relaciones dentro de la empresa prevalezcan. Porque cuando hay buenas relaciones, cuando se produce un equipo, es cuando nosotros podemos delegar y podemos hacer que las cosas crezcan. ¿Bien? Cuando no sucede eso, cuando no sucede que hay buenas relaciones dentro del ámbito de trabajo, cuando no sucede que hay unión, que hay todas esas cosas, y empezamos a todas, la frase que empieza a salir es, la pasamos mal en el lugar de trabajo. ¿Bien? Y no la pasa mal solamente el empleado, la pasamos mal nosotros como dueños, la pasa mal todo el mundo, digamos, y no se da la sinergia, digamos, en Y en estas una cosas. empresa donde no se la pasa bien, normalmente los resultados económicos no vienen acompañados. Es Totalmente. increíble cómo el estado de ánimo, por eso también es estratégico este departamento, porque el estado de ánimo de nuestros colaboradores va a influir 100% en los resultados que obtenga la empresa. Entonces, no es simplemente para que la gente esté bien, no, por supuesto que no, hay una base de fondo desde la economía de la empresa que sostiene a que esto realmente sea importante. Totalmente. Bien, entonces, volvemos sobre esto. ¿Qué es la descripción de puestos? Básicamente describe las funciones y responsabilidades fundamentales de un puesto de trabajo. Este suele incluir una lista detallada de los roles específicos y las tareas que deben realizarse en el puesto. Esto puede incluir los requisitos de educación, habilidades, experiencias, que son valoradas dentro del puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, rápidamente llegamos a esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de lograr definir esto y procedimentar? Básicamente, entender qué tareas mentales y físicas va a desempeñar el colaborador, cuándo se realiza el trabajo, dónde se lleva a cabo, cómo realiza el colaborador su trabajo, por qué realiza el colaborador su trabajo. Qué importante es esta pregunta, ¿por qué realiza el colaborador este trabajo? Estas preguntas son básicamente preguntas que ustedes mismos se pueden hacer a la hora de querer definir su propio puesto de trabajo. Se conocen, Entonces, Chris, como las 5W y una H del negocio. Que es el nombre totalmente. técnico que se le da, digamos, en todo lo que es gestión estratégica. Uno dice, yo tengo las 5W que son cuándo, dónde, cómo, por qué y qué. ¿Bien? Y un qué general que es que engloba todas las cosas. Entonces, a ver, a mí me encanta cuando hablo con Chris, Chris me da la parte del recurso humano y yo lo veo en estrategia. Y es lo mismo, porque los recursos humanos y la estrategia del negocio, o sea, para tomar decisiones certeras, se cruzan en ese punto. Cuando están las respuestas básicas que se responden abajo, están bien respondidas, se responden bien arriba también. Entonces, lo básico es homogenizar todas estas cosas y que nos empecemos a hacer estas preguntas en los puestos en los que ocupamos y en los puestos que ocupan las personas con las que trabajamos. Es mucho más simple de lo que pensamos muchas veces, porque fíjense que nosotros acá lo llevamos a la mínima expresión, que es al puesto de trabajo.
Pero acuérdense que en las clases anteriores hablábamos de estas mismas preguntas, pero ya llevadas a la organización. Y ustedes nos dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver liderazgo con entender la misión, visión, objetivos de nuestra organización? Tiene absolutamente todo que ver cuando entendemos que para llegar a esta instancia tenemos que tener lo otro, por lo menos dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestros mapas, ¿no? Totalmente. Bien, entonces, ¿cuáles son las utilidades? Como dijimos antes, mejorar la eficiencia de los empleados, mejorar la productividad y mejorar la satisfacción del empleado dentro del puesto de trabajo. Esto en realidad, chicos, no nos lleva ni a más ni a menos que una organización mucho más efectiva y mucho más rentable, ¿no? Porque muchas veces si no logramos verle el macro, ver el bosque, entendemos que hacemos esto para que en definitiva mis empleados estén contentos. No, 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 esto nos lleva directamente a un resultado económico mucho más prometedor que una empresa que no lo hace. ¿Sí? Bien, seguimos avanzando entonces. Estamos ahí con un temita. Ahí está. ¿Cómo redactamos la descripción de puesto de trabajos? Bueno, para esto también el chat GPT puede ser de gran ayuda, ¿no? Puede ayudarnos mucho, no a definir los puestos críticos para tu negocio, porque eso lo sabés vos, y el cómo lo hacen también lo sabés vos. Ahora, en lo que sí nos puede ayudar es a ayudarnos en cómo hacer esa redacción, ¿no? Debe ser un lenguaje simple, claro y objetivo. Siempre escribirlo en tercera persona, no en primera, sino en tercera. Hacer ¿Por qué, enunciados, Cris? porque Ahí, básicamente tiene que ser entendido, tiene que ser, a ver, nosotros con esto tenemos que llegar absolutamente, cualquier persona que lo lea, tiene que ser accesible y tiene que ser entendible, ¿sí? Acá no es algo que yo hago, sino algo que la empresa necesita que se haga en este puesto y en este puesto de trabajo. O sea, ya no es yo algo propio, no lo hago para mí. no, es la Y esa es la empresa. primera cosa al momento de escribir una descripción, una función, un objetivo, etcétera, es no lo estás escribiendo para vos, lo estás escribiendo para un tercero, que puede ser que exista o que esté por llegar. Entonces, tiene que ser, digamos, que cuando lo lea, ese tercero sienta que está escrito para él. A mí yo me decían que cuando empezaba a escribir procesos, puestos, etcétera, lo importante era eso, es no escribas el proceso para vos, no escribas para algo que vos lo vas a tener que replicar. ¿Por qué? Porque cuando lo escribes para vos, vas a escribir lo más conciso. Yo sé que, ponele, a mí me pasa, yo te diría en lo que hacemos con esto, transmitir por Zoom. Yo te describiría la acción que hacemos, que es transmitir por Zoom. Ahora, ¿es solamente transmitir por Zoom? Y no, porque tenemos que pensar, digamos, en el método de grabación que va a estar antes, tenemos que pensar en la apertura de sala y la comprobación de todo lo que es la parte de los dispositivos asociados, tenemos que pensar, digamos, en que además de eso tenemos que ver, digamos, que te echa la comunicación previa para que la persona se conecte, tenemos que pensar que las diapositivas estén comprobadas todo lo que tenga que ver con tipografía gráfica, etcétera, que funcione en el momento, tenemos que hacer la prueba de eso, tenemos que conectar al otro disertante, tenemos que ver que en el durante se puedan aceptar las personas y dar los permisos necesarios para que la sala de Zoom funcione, tenemos que controlar que la grabación vaya de buen momento para que a ustedes les llegue el material final, y una vez que está todo eso, tenemos que ver que después eso se vea y que se comparta con ustedes. Entonces, fíjense cómo algo tan sencillo que podríamos dicho es transmitir Zoom, se transformó en un conjunto de cosas que cuando lo bajamos en lenguaje simple, claro, objetivo y conciso, encontramos 9 puntos que ahora hay que escribirlo por una tercera persona. O sea, que hay que decir, bueno, che, esto que ahora hacía yo, lo tiene que hacer un tercero. Y cuando yo empiezo a escribir por un tercero, me empiezo a dar cuenta, ¿sabes qué? Me olvidé que tengo que enseñarle cómo se loguea la cuenta de Zoom. Yo diría, nah, pero una tontera. Sí, la tontera, no se imaginan cuántas veces nos falló. ¿Bien? Y uno aprende cuando empieza a escribir todas estas cosas y cuando empieza el proceso de delegar todo aquello que, y yo siempre digo, en los procesos, en las descripciones y en todo esto que tiene que ver, hay una frase o una cosa que uno dice es, escribilo lo más obvio que te parezca. Todo aquello que te parezca obvio, describilo un poquito más. ¿Bien? Porque en general, dentro de lo obvio está lo que a nosotros hacemos inconsciente. Y ese es el principal problema que tienen, digamos, todas estas cosas. Hay muchas cosas que desde la organización se hacen de manera inconsciente, que salen,
pero nunca se hicieron conscientes y nunca se dieron cuenta en qué era lo que hacían bien ahí, que es lo que permite que se replique el proceso. ¿Es así, Cris? Totalmente, y me reía, Juan, porque realmente donde nosotros como consultoría mayor tiempo dedicamos es a mostrarles a los dueños de empresa que lo que para ellos es tan obvio y forma parte de algo completamente cotidiano, para la mayoría de los mortales no. Entonces es importante que uno sepa que no todo el mundo viene con el mismo chip, porque vos para llevar a hacer las cosas como las haces hoy, te lleva un montón de experiencia. Y una de esas hoy te parece súper obvio, pero cuando hay una persona que no vivió lo mismo que vos y tiene otro filtro aplicado, realmente mostrar lo que para vos es obvio, para esa persona no, es donde se generan los grandes choques, ¿no? Donde decís, bueno, pero se tendría que haber dado cuenta, no, pero espera, porque no tiene todo el know-how y toda la experiencia que una de esas tenés vos. Entonces, qué importante es no hacer obvio y hacer realmente de manera consciente esos procesos inconscientes que hacen a nuestra diferenciación, ¿no? Bien, Totalmente. vamos a seguir avanzando porque ahora nos metemos en un tema súper interesante cuando hablamos acerca del organigrama, ¿no? ¿Qué es un organigrama? Básicamente es un diagrama que muestra la estructura de una organización y los diferentes niveles que tiene la misma. Sirve para ilustrar la estructura de una organización, describiendo roles y responsabilidades de cada departamento y los diversos niveles de autoridad, y para mostrar la forma en que está organizada la empresa. Además, esta visualización ayuda a los gerentes a comprender mejor la estructura de la empresa, identificar áreas de mejora y mejorar la comunicación. Yo muchas Sí, veces Cris. a nosotros, sí, Sí, ¿y el organigrama tiene que estar en el escritorio o tiene que estar pegado, digamos, en un lugar donde todo el mundo lo vea? tiene que ser completamente visible, tiene que ser de público acceso. Todo el mundo debe conocer cómo está organizada la empresa. Y ahí nos metíamos justo en un tema que por ahí nos sucede en consultoría, que digo, bueno, pero nosotros somos 5 personas, que no necesitamos tanto organigrama. ¿Qué entendés vos por eso, Juan? Cuando alguien te dice, somos 5 nosotros, ¿para qué queremos organigramas si somos 5? Eh, a ver, del aprendizaje de vuelta de nuestra propia empresa, sea 5, sea 2, sea 3, tiene que estar visible y tiene que ser claro. A ver, no solamente por la gente que trabaja con vos, porque a la gente que trabaja con vos le sirve mucho después para ver, digamos, con quién tiene que hablar. No porque no se pueda resolver o porque todos podemos ser parte de resolver los problemas, es porque hay un orden en cómo se resuelven las cosas. Bien, esa es una de las cosas principales. Porque cuando yo no sé a quién responder, o sea, o a quién hablar, o a quién decirle cuando algo me pasa, ahí es donde se producen los principales problemas. Yo siempre digo, ante la urgencia o la emergencia, se produce el problema. Y en general, una empresa que recién arranca está plagada de emergencias. No tiene cosas que están planificadas, ¿no es Viven la cierto? emergencia. Vive de la emergencia, vive de apagar incendios. A ver, si yo le hago una encuesta a usted y le pregunto, digamos, ¿cuántas veces estos últimos 3 meses se sintieron que estuvieron apagando incendios? ¿Ustedes qué me responderían? A ver, Vamos a decir, muchas o pocas sería la respuesta, ¿no? ahí, que es más o menos la pregunta esta que había hecho de pasada, si le falta tiempo, cámbienla a este falta tiempo por si sienten que apagaron incendios las últimas semanas o los últimos meses, digamos, pongan sí o no. Bien, ya hay uno que ya puso sí. Vamos sumando a ver quién más dice sí o no en la encuesta. 2 sí, 3 sí. Bien. Y a ver, y nos va a pasar que casi el 100% de todos ustedes, y bienvenidos, o sea, eso es lo que pasa cuando uno tiene una pyme y recién arranca, que es vivimos apagando incendios. Bien. ¿Por qué? Totalmente. Por esto, por lo que le dijo Cris, la estructura, ya no estamos hablando de las necesidades del mercado, la estructura nos superó, digamos, la necesidad del mercado, la necesidad de la estructura nos superó la necesidad del mercado. Entonces, eso nos lleva a que constantemente estemos viendo esos problemas y tenemos que ver cómo los resolvemos. Bien, entonces, ahí es donde yo voy, digamos que si nosotros, siempre me preguntan, digamos, che, si vivimos apagando incendios, ¿cuál es la primera cosa que me ayuda a dejar de apagar incendios? Un organigrama. Lo primero que, aunque Totalmente. ustedes no lo crean, ayuda muchísimo a que uno pueda salir del incendio y pueda empezar a tener una base de delegación. El simple hecho, Juan, de sentarnos a ver cómo sería el organigrama, nos hace dar cuenta
de los puestos que estamos ocupando, si no se están pisando unos con otros, si realmente hay alguna horizontalidad, verticalidad, el simple hecho de tener que dibujarlo, decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está fulanito? ¿Y dónde está menganito? Eso hace que ya por lo menos tengamos que visualmente darnos un orden. Después vamos a seguir avanzando en cada una de esas, de la interacción entre unos y otros, entre quién toma en definitiva la última palabra o quién no, si la comunicación se va a dar de manera vertical o de manera horizontal. Bueno, hay muchas cosas que después surgen a partir de la realización del organigrama, pero el simple hecho de tener que pensarlo al organigrama ya te empieza a ordenar, a darte cuenta cuán organizado estás o no dentro de la organización. Totalmente. Y además yo siempre digo, el organigrama es la excusa para repensar tu organización a futuro. O sea, porque muchas veces uno empieza un organigrama y empieza a darse cuenta, che, mira, me di cuenta de que acá me falta gente. ¿Bien? Y ahí es Exactamente. donde O acá me empezás a sobra. pensar, o me sobran, también nos pasó un Sí, montón ha de veces en la pasado. empresa que empezás el organigrama y se empieza a dar cuenta que tiene gente sobra en un montón de lados y que por ahí le falta gente en otro. O sea, Totalmente. a ver, es interesante y sobre todo, por eso digo, cuando uno crece en la emergencia, otra cosa que aprendí de empresas familiares, generales, cuando uno crece en la emergencia, crece disparejo. Bien, la emergencia hace que no crezcamos a veces en los procesos de lo que son más buenos, sino que crezcamos en los procesos que la urgencia lo requiere. Bien, y a veces Totalmente. eso no es lo correcto. Termina siendo, digamos, se conoce, digamos, como básicamente, digamos, organizaciones inorgánicas. O sea, que crecen de manera desmedida en áreas que no deben crecer. Entonces, Totalmente. y ahí es donde se hace ineficiente, se empiezan a ver los costos, o sea, empiezan a surgir un montón de cosas que no surge como un dolor de recursos humanos, surge como el dolor que atendemos nosotros, los ingenieros industriales y los administradores de empresa, viene por el costo. Te dice, tengo un costo muy alto. Y en realidad vos, cuando empezás a analizar te das con que el costo muy alto tiene que ver, digamos, con cómo está planteada la organización y cómo está, digamos, planteado los tiempos de trabajo, métodos y cómo se hacen las cosas. Pero fíjense que surge de esto. O sea, uno le cuenta un poco cuál es ese ungüento que hay que ponerle a esta herida antes que se transforme, digamos, en una amputación, porque si lo hacen a tiempo, eso es nada más una herida que se cura y que uno lo organiza rápido. Cuando se transforma, digamos, en un monstruo demasiado grande de organización, se transforman en amputaciones. Che, tenés que recortar porque no te queda otra. Totalmente. Totalmente. Bueno, y dentro de los beneficios del organigrama hablamos fundamentalmente de la claridad en la estructura organizativa, la identificación de roles y de responsabilidades, la comunicación efectiva, el flujo de la información. Qué importante va a ser este punto, la comunicación efectiva y el flujo de información, cómo debe fluir, eso es realmente importante y clave en la organización. Y por supuesto, como consecuencia de esto, también mejora la toma de decisiones, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué relación existe entre el organigrama y el liderazgo? Que básicamente se acuerdan que estábamos viendo de eso. Bueno, el líder utiliza la estructura organizativa para establecer roles, responsabilidades, delegar autoridad, fomentar el empoderamiento, hacer puestos realmente empoderados, facilitar la comunicación, motivar. ¿Cómo puede un organigrama motivarnos? Por todo lo que hablamos anteriormente. Cuando yo me veo dentro de un organigrama, me veo dentro de una organización, me doy cuenta cómo puedo seguir avanzando, realmente es motivador. Y promueve, por supuesto, el desarrollo profesional. Un liderazgo efectivo realmente siempre se va a apoyar en un diagrama bien diseñado. Entonces, ¿qué papel cumple ahora la planificación en recursos humanos? ¿Qué es la planificación en recursos humanos? Básicamente estuvimos hablando mucho acerca de esto, pero puntualmente este es un proceso estratégico. Al igual como dijimos que el departamento va a ser estratégico, la planificación de los recursos humanos también es estratégico, porque habla acerca de una identificación y una anticipación a las necesidades de personal de una organización y la implementación de acciones para asegurar que la empresa cuente con el talento adecuado en el momento adecuado. Fíjense que no es ni más ni menos de todo lo que hemos ido hablando hasta ahora, de cómo nos tiene que encontrar la búsqueda de personal. Pero cuando entendemos que a esto nosotros nos podemos anticipar,
que no es necesario estar apagando el incendio, sino que podemos anticiparnos a una situación que necesariamente en la medida que vamos creciendo sucede, es cuando realmente podemos pensar en la planificación de recursos humanos. ¿Sí? Y yo te lo pongo en términos de negocio, es cuando te cuesta más barato. ¿Bien? Cuando yo Te cuesta mucho más barato, me totalmente. anticipo a la búsqueda, te va a costar mucho más barato que enterarte y salir a buscar a las apuradas. Bien, o sea, y te cuesta más barato de toda la perspectiva, desde lo que es el crecimiento, desde lo que es la formación, desde lo que es el costo de la búsqueda laboral, desde lo que es el prospecto o la prueba y error que tenés que hacer hasta que encontrar a la persona. O sea, yo creo que las organizaciones, el otro día, no sé si vieron ahora la película que salió, me encanta a mí siempre traer el cine esto porque muchas veces cuenta cosas interesantes. Se llama Flaming Hot, está en Star Más, cuenta la historia del creador de Cheetos, digamos, ¿vieron los fritos? No sé cómo le llaman en Sí, Uruguay, sí, 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 sí. los Doritos Sí. picantes. Bueno, cuenta que el tipo, el CEO de la empresa, lo que hace para la crisis de salir de esa multinacional es ir no a los CEO, no a los mandos medios, o sea, salió a buscar dentro de la propia organización la innovación. Salió a decirle a la gente que era la propia gente de la empresa la que quería salvar. ¿Bien? Eso uno diría, bueno, en una empresa yankee es disruptivo porque son las empresas más verticales que existen en la faz de la Tierra. ¿Bien? En una economía japonesa, por ahí sí, qué pena no está Santi ahora como para le cuente la experiencia de Japón, pero, o sea, en una economía japonesa es mucho más normal lo que ustedes creen, digamos, en la participación o sea, de organizaciones horizontales, no organizaciones verticales. ¿Bien? Entonces, es interesante la frase que él dice, digamos, en estas cosas, en donde él se adelantó a una demanda que era un director de marketing multicultural. Que en esa época, estamos hablando de los 90, Estados Unidos ni siquiera se llegaba a aceptar la existencia del mercado hispanohablante en Estados Unidos. El tipo en esa época, de los 90 hasta acá, Pepsi fue de las pocas empresas que registró un crecimiento meteórico y que le hizo competencia palo a palo a un monstruo como Coca-Cola. ¿Bien? Pero fue desde esa visión del negocio, en donde se anticipó a un puesto que no existía, se anticipó a un problema que estaba pasando. Y ustedes van a ver que en todas las organizaciones que existen, en general tienen eso, se anticipan y van encontrando personas que les ayudan a solucionar esos problemas. ¿Bien? Y dice la frase que más me encantó de la película: yo cuando invierto, apuesto en personas con visiones. ¿Bien? Y para mí lo mismo, o sea, uno, sea una empresa grande o chica, tiene que apostar a personas que tengan visiones por lo menos similares a la nuestra. Es lo que le decíamos, ¿se acuerdan cuando era misión y visión? O sea, porque esos tipos que tienen visiones similares, que se basan, digamos, en donde creen en las personas, creen en las relaciones, creen en un montón de cosas, generalmente son, yo siempre digo, son buenos propulsores de la organización, porque creen lo mismo que nosotros y nos llevan a mejores puertos las cosas que hacemos. Pero para eso nuestra visión tiene que estar definida, Juan, ¿no? Para eso tenemos que Totalmente. lograr saber comunicarla a esa visión, para lograr gente que piense como nosotros y que se involucre en el proyecto. O sea, no deja de ser esto un proceso de venta, ¿no? De nosotros como dueños, de nuestro qué, nuestro para qué y nuestro cómo, a cada uno de los colaboradores que se va involucrando dentro de la organización. Bien, entonces, ¿cuáles son las claves para la planificación en recursos humanos? Primero, la evaluación de la situación actual. ¿Sabes dónde estoy parada? Armar nuestro organigrama, saber cuáles pueden llegar a ser nuestras demandas o nuestros momentos cumbre. Hablábamos la otra vez con algunos de ustedes acerca de momentos en donde la demanda laboral es fuerte porque la exigencia es fuerte y porque el movimiento cambia. Bueno, ¿cómo vamos a planificar eso? Vamos a lograr llegar a ese momento con la estructura medianamente armada para que cuando esa persona, por la estacionalidad que sea, tiene que incorporarse a nuestra organización, sea de la manera más rápida, fácil y económica posible. Identificación de necesidades futuras de personal, como dijimos antes, puede ser estacional o pueden ser temporaria o pueden ser permanentes. Análisis de las brechas de habilidades, es decir, cómo viene la gente normalmente formada y cómo necesito yo que esté formada dentro de mi organización. Desarrollo de estrategias del talento,
Es decir, ¿cómo voy a hacer para que estas personas desarrollen al 100% y exploten su talento dentro de mi organización? Ahí nomás implementamos todo lo que tiene que ver con acciones de motivación, acciones, bueno, que en realidad cuando empezamos a definir puestos, expectativas, pasos a seguir, misión, visión, objetivos, las acciones surgen naturalmente, y fundamentalmente, como decimos siempre, el monitoreo y el seguimiento y la retroalimentación de esto para entender si no todavía tenemos que seguir mejorando en el proceso. ¿Te acuerdan que Claudio le empezó contando la experiencia de Super? Les dijo, digamos, que a medida que empezó a tener mandos medios, a medida que empezó a tener una estructura, el dueño empezó a tener fines de semana, salidas, vacaciones, etc. Porque yo siempre digo, cuando uno empieza a generar estas estructuras, pasa de 3 estadios que para mí pasan en la gestión. Del hacer, al controlar, al monitorear. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de los estadios? En el hacer estoy yo todos los días. No hay otra forma que no se haga si no estoy yo. Bien. Cuando paso al control, bueno, ya no estoy tan yo, digamos, ahora empiezo a controlar a otro que lo haga. Cuando yo paso al monitoreo, yo ya no controlo, lo controla un tercero. ¿Bien? Y yo solamente monitoreo que lo que él me cuenta esté medianamente bien. Y eso es lo que gana tiempo en las organizaciones. Y sobre todo, yo siempre digo, véanlo de ganar desde la calidad de vida del dueño y de los mandos altos o los mandos medios. Cuando eso funciona bien y se entrelaza bien, toda la organización gana calidad de vida, gana tiempo. Que para Totalmente. mí es el recurso más escaso y más invaluable que tiene una persona, ergo una organización. Completamente de acuerdo con vos, Juan. Y lo que marca la diferencia, no solamente con calidad de vida, sino que además con la potencia que puede tener la organización a la hora de desarrollarse y de seguir creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué papel cumple el control? Justamente Juan nos adentró recién en una instancia donde decimos, bueno, a ver, el control dentro de todo este camino que hablamos de planificación, definición de puestos, de estrategia, de un montón de situaciones que nos dieron lugar al avance, ¿no es cierto? ¿Y qué papel cumple el control en esto? Básicamente, el control en el liderazgo se desempeña un papel crucial en la gestión eficaz de los empleados y el logro de los objetivos. ¿Qué pasa acá? Normalmente, en la primera etapa de la inserción de un nuevo colaborador dentro de la organización, la etapa del control es fundamental, porque va a ser lo que nos va a estar diciendo, bueno, hay que pulir en esto, hay que mejorar en aquello, esta persona va, esta persona no va, esta persona tiene estas habilidades y tiene que potenciar estas otras, y es donde el momento de la paciencia. Vero, ¿levantaste la mano? No sé ¿Me si fijas? Verónica, capaz que fue sin querer. A ver, ahí Si no sé si levantaste tenés la que mano, no activar. tenés más que abrir micrófono, Vero. No. Bien, Pues sin querer. entonces, debe haber sido sin querer. Fue sin querer, dice Vero, ningún Sí, problema, no tranqui, hay Vero. problema. Entonces, la gestión eficaz tiene que ver con esto, tiene que ver con el control, porque realmente el delegar sin control es como manejar con los ojos tapados, ¿no? De decir, bueno, a ver, si maneje solo y yo no veo. La idea es que a partir de esto, a partir del control, surgen todas las necesidades y todos los, sí, fundamentalmente las necesidades para mejorar dentro del puesto y para darle a esta persona la posibilidad de seguir avanzando. A Entonces, ver, Cris, ¿y el control es parte de las conversaciones difíciles que tenemos que tener como organización? 100%. Ahora, no tiene, es cada vez menos difícil en la medida que uno define de antemano las cosas. Bien. A ver, yo siempre dije, cuando hago entrevistas, muchas veces yo le digo a la gente que va a entrar a organizaciones que tienen por ahí un fuerte control. Entonces, normalmente la palabra control no es una palabra bien, bien aceptada, bien digerida. Cuando decís control, no sé, surge la necesidad de algo que va a ser feo, malo. Ahora, es de acuerdo cómo cada uno ve el control, ¿no? Yo siempre, toda mi vida, vi el control siempre como una oportunidad. Una oportunidad primero de detectar gente, procesos y situaciones que se están haciendo bien. ¿Para qué? Para abrazarlas, procedimentarlas y entender que está nuestro gran diferencial. Y también es una gran oportunidad para detectar cosas que se están haciendo mal y que necesitamos mejorar.
Ahora, en la medida que el colaborador y nosotros, como empleadores, si se quiere, dejamos claros cómo va a ser ese control y para qué se realiza el control, es cuando el colaborador lo ve desde otra óptica. Porque realmente acá el que se entiendan es fundamental, y el cómo el colaborador va a tomar ese control es fundamental a la hora de los resultados. Entonces, como nosotros lo planteamos de antemano, y yo siempre digo cuál es la diferencia entre un motivo y una excusa, y tiene que ver fundamentalmente con el tiempo en el que se avisa, en el que se pone a disposición para que la persona sepa en qué va a estar siendo evaluada. Bueno, eso marca realmente la diferencia en la relación y cómo esa persona se va a desarrollar. Entonces el control sí puede ser parte de conversaciones difíciles, pero en la medida que está bien estratégicamente manejado, realmente forma parte de la potenciación, ¿no? Del colaborador y de la empresa también. Perfecto, o sea, si yo me transformo en un loco controlador que cada 5 minutos quiere ver si lo hiciste bien, es tóxico. Va a ser Poniéndolo, contraproducente. digamos, en términos actuales, digamos, básicamente soy un jefe tóxico. Ahora, si yo Absolutamente. defino, digamos que, mira, yo voy a establecer un mecanismo de control en donde yo te voy a controlar a la mañana a tal hora, a la tarde a tal hora, y al último turno que tenés a tal hora. Y en eso lo vamos a hacer de tal forma, vamos a ver tal cosa y yo voy a ver tal tema. Estás anticipado 48 horas antes que esto va a pasar. A A mí me pasa ver, lo mismo que con Chris. Cada vez que uno lo baja así al control, lo establece de manera esquemática y lo dice de esa manera, a ver, y yo ahí siempre digo, el buen colaborador se siente satisfecho porque por primera vez siente que miran su trabajo. qué ¿Bien? cosa más linda. El, Qué cosa más el linda mal conocer a personas y es que colaborador, te controlen. te das cuenta al toque y lo que hace el control simplemente es lo empieza a alejar de la organización. Totalmente. Bien, Totalmente. entonces, y a veces pues, yo digo, sí, sí es parte de las conversaciones difíciles porque no siempre tenemos buenos colaboradores en nuestras organizaciones. Por Pero a medida que supuesto. esto se sistematiza y se transforma en un hábito de la organización, hace que aún el que a veces trabaja mal, entienda que son parte de las normas, de los compromisos y las políticas que tiene la empresa. También tiene que ver qué hacemos con ese control, ¿no? Y cómo logramos después de ese control Totalmente. llevarlo a la mejora continua. Realmente el control no es para agarrar al colaborador y no sé, matarlo. Tiene que ver con la mejora continua y qué hacemos nosotros con ese control. Eso va generando cultura organizacional. Y cuando generamos la cultura del control y de la mejora continua, las personas que ingresan se van amoldando a ese control. Y Pues sobre quieran o todo no, que es algo que nos cuesta a los latinos. A los latinos nos cuesta el deber hacer. O sea, lo hago porque lo tengo que hacer bien. Bien, que por ahí en otras culturas viene de fábrica ya esa parte, lo hago porque lo tengo que hacer bien. Nosotros un poco se nos perdió en un hábito esa parte del lo hago porque lo tengo que hacer bien. Entonces, el control ayuda a esa buena costumbre, ese buen hábito del deber hacer. Y por eso le digo, tiene que estar como parte de la organización y como parte de las cosas que se bajan al día a día. Y reitero, las primeras veces sí, van a ser charlas complicadas, ¿bien? Pero a medida que se transforma en un hábito de la organización, se va a transformar en algo que es cotidiano, es normal y es de rutina, ¿bien? y se Ahora, empieza a entender y internalizar. ¿cuántos días demora, Cris, en que un hábito, por lo menos, esté la base? No te digo que se cimiente, porque esté la base. 21 días de corrido, Juan, pero para una base, ¿no? Para que esto se genere cultura organizacional es bastante más el tiempo, pero para generarlo como un hábito, 21 días de corridos hacen que de repente nuestro surco dentro del cerebro quede completamente marcado y logremos internalizarlo, ¿no? O sea que si usted quiere hacer un planning de control, debería empezar en control de 21 días, ¿bien? Y Totalmente, si ustedes al quieren menos. hacer un planning para cimentar el control, deberían pensar en 7 meses. Y si ustedes quieren hacer un Totalmente. planning para que el control se transforme dentro de una cultura organizacional, tienen que pensar en 7 años. Sí, capaz que ¿Bien? un poquito menos logramos cultura, ¿no? Te lo digo de prisa de otra cosa, pues anda entre en Latinoamérica 7. Si hay empresas todavía un poquito más, digamos, o personas del otro lado, esto más tiene que ver con las personas Sí. que interpretan más rápido el deber hacer, capaz que habrá de menos tiempo. Pero pues te digo, en general en Latinoamérica, el latino es bien reacio al deber hacer. ¿Bien?
tiene cosas fantásticas, ¿no? Tiene cosas como que la creatividad, la solución a problemas, Adaptabilidad, la la cintura. adaptabilidad, que son mucho más, digamos, predispuestos a ese tipo de cosas. Pero al deber hacer, nos cuesta. Totalmente. Entonces, ¿cómo logramos hacer el control? El paso número 1 siempre es establecer objetivos, lo hemos reiterado varias veces. ¿Cuál va a ser el objetivo del control? Vamos a definir los objetivos específicos alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Y deben ser medibles y deben ser comunicados. ¿Sí? Establecer indicadores de desempeño, esto es buenísimo cuando hablamos de control. Pueden incluir métricas como tasa de rotación, satisfacción laboral, tiempo de contratación, productividad. También va a depender de cuáles son nuestros caminos críticos, nuestros procesos críticos. Implementar sistemas de seguimiento, bueno, software, encuestas, revisiones de desempeño. Todo esto ayuda a sistematizar esto. Y acá una cosa que siempre digo, desmitificar que el control sí o sí es un software. No, Yo he visto hermosos mecanismos de control que se hicieron con hoja de papel A4, digamos, y tildando rayita y puntito, digamos, para contabilizar cosas. A ver, en la atención al cliente, un sistema de control es el queja y reclamo del cliente. Bien, o sea, un sistema de control es, digamos, como ponerlo al revés, no lo ponemos negativo, lo ponemos positivo, es las felicitaciones, digamos, que tiene, digamos, una persona dentro de la atención. A veces hay mecanismos también que hay que tener en el control que no siempre son directos, no es que yo voy a ver lo que vos estás haciendo. Hay mecanismos de control indirecto que tienen que ver con la tarea en sí misma, que uno puede sacar métricas de la cosa que hace esa persona. totalmente, totalmente. Bueno, y realizar evaluaciones periódicas, ¿no? Además, establecer políticas y procedimientos claros, ¿sí? Abordar, depende de, en el caso de recursos humanos, podemos abordar aspectos como la contratación, el desarrollo profesional, la compensación, el manejo de quejas, cualquier otro aspecto que puede ser relevante en el área. Implementar mecanismos de retroalimentación. Acá es importante entender que la gente puede retroalimentar este control, ¿no? Está bueno generar mecanismos en donde la gente también puede dar su punto de vista, puede explicar, puede darnos alternativas, ¿no? Y ayudarlos a involucrarlos en esta situación del Eh, control. los japoneses le dicen esto que ellos hablan de las cadenas. Ellos Ujú. dicen una organización es como una cadena, y la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y Mm. todos los eslabones son importantes para mantener la fuerza de la cadena. Entonces, y a ver, se lo puso justo con el ejemplo de Pepsi, que viene como anillo al dedo esto. Un tipo que transformó un negocio en $1.000 millones era el ordenanza, era el tipo que arreglaba máquinas. Entonces, la innovación en las organizaciones, y eso uno tiene que tenerlo muy en claro, no siempre puede venir de los puestos más altos, te puede llegar a dar muchas sorpresas, que es lo que pasa cuando escuchas a tu organización. ¿Bien? Y muchas veces, cuando la escuchas, termina dando saltos de calidad, porque te das cuenta que al hacer todos los días, aprendió a hacerlo mejor incluso que vos. A mí me pasó, digamos, hace muy poco, me pasa frecuente con mucha la gente que trabaja conmigo, pero la última vez fue en un proceso que yo decía, nah, un proceso mío que la tengo re clara, que era la comunicación por WhatsApp. Y se me piantó un lagrimón ese día, digamos, de ver cómo me revolucionaron un proceso que nosotros no habíamos, no te vieron, soy investigador de software, de inteligencia artificial, de que ando buscando todo lo nuevo que hay. Y ellos lo resolvieron de una manera simple. Entonces, cuando tu organización resuelve problemas complejos de una manera simple, estás en un buen camino. Significa que tu organización está aprendiendo de vos y está empezando a hacer cosas que le agregan valor y ya no sos solamente vos el que agregas valor. Entonces, ahí para Totalmente, mí pero es para llegar a esa importantísimo. instancia tenés que haber contratado un colaborador que se adapte perfectamente a la cultura que tenés vos, de la mejora continua, y además tenés que haber dado el espacio para que esa persona hable, ¿no? Y para que esa persona se desarrolle. A veces sin quererlo entendemos que nosotros somos amos y rey de la verdad y del proceso y de la empresa y del know-how de cómo se hace. Y hay muchas veces, y te digo que sucede muy frecuentemente dentro de las organizaciones, que las mejoras vienen dadas justamente por esta situación de implementar mecanismos de retroalimentación, ¿no? Y dar espacios
de comunicación. Y además motiva, encima da más ganas, Totalmente. encima la gente se involucra. Es increíble cómo cuando las ideas vienen de la propia gente, la forma y los mecanismos de implementación son mucho más económicos y mucho más eficientes. Porque ellos mismos se venden la idea de que es posible y realmente es sumamente rico. Bueno, otro paso fundamental en el tema del control habla acerca de la capacitación y el desarrollo, ¿no? Cuando entendemos que el control viene dado desde una situación de entender, a ver, en qué otra cosa puedo ayudar, en qué estamos fallando y en qué necesitamos mejorar, y eso viene acompañado con capacitación y desarrollo para nuestra gente, realmente es cuando el círculo termina de cerrar, ¿no? Y bueno, y Sí, realizar revisiones continuas, continuamente. ¿Sí, Juan? a ver, y la capacitación muchas veces no funciona como una excusa. O sea, A como una ver. excusa me refiero para generar ambientes de Uf, diálogo, una excusa como para ver cuáles son los totalmente, problemas. O sea, y a veces yo siempre digo, totalmente. muchas veces uno no le da el valor a lo que tiene la capacitación, pero la capacitación muchas veces, más allá del proceso de formación de la persona en la empresa, Del espacio. terminan siendo generar espacios para descomprimir la organización, que es un rol que no se le da tan importante a la capacitación, pero lo tiene, porque cuando la Uf. organización se descomprime ante un tercero que viene de afuera, para mal o para bien, porque para veces es para mal y es de cargarle toda la bronca, la No, pero es que organización siempre baja. es para bien, Juan, siempre es para bien. ¿Bien? Siempre es para bien. No, pero me refiero para el tercero, porque el tercero de afuera cuando tiene Ah, que sí, recibir sí, un por montón de supuesto. cosas, no es Eh, la sensación más linda. Pero para la no, organización es para bien, porque en ese momento la organización se descargó, bajó el nivel de ansiedad, bajó el nivel de belicosidad, bajó un montón de cosas. Y por eso muchas veces la capacitación es una buena excusa para que se puedan charlar los problemas, para que se pueda conocer ver a tu desde otra gente. perspectiva, para conocer la organización en sí misma, digamos, y para muchos aspectos que uno a veces no le ve el valor. No, y Incluso yo nosotros siempre, como empleadores, Juan, la capacitación, ¿cuántas veces hemos descubierto personas sumamente importantes y valorables dentro de la organización que sin la capacitación no hubieran aparecido, ¿no? totalmente, totalmente, por eso yo le pongo énfasis a eso, o sea, y no necesariamente que sean procesos formativos, si pueden pagarlo in situ, mejor, porque son mucho más ricos cuando son in situ en la empresa, pero tienen campado, por ejemplo, tienen capacitación en todo tiempo, fomentar a que la gente que trabaja con ustedes participe, preguntarle o ir viendo, digamos, los testeos de cómo participan en todos estos procesos, háganlo, porque todo eso suma al proceso de que la gente empiece a encontrar nuevos espacios. Bien. Y esto básicamente lleva a la conclusión de esto de entender cómo logramos colaboradores responsables, ¿no? Porque fíjense que cuando empezamos con todo esto, lo primero que nos decían era qué difícil que está la gente no se compromete, ya la gente no tiene un trabajo para toda la vida, eso está claro, ¿no? Pero ¿cómo logramos con esto colaboradores responsables? Yo creo que la sumatoria de todo lo que hemos ido viendo hasta hoy nos da cómo vamos a lograr tener colaboradores responsables. Pero nosotros se los pusimos en distintos tips y en distintos pasos, ¿no? Primero, establecer las expectativas claras, esto viene a ser siendo como un resumen de lo que vimos hasta ahora. Segundo, lograr empoderamiento y autonomía, ¿no? Esto brinda a los colaboradores la oportunidad de tomar decisiones, asumir responsabilidades, qué importante esto. Comunicación abierta y efectiva, ¿no? Para arriba y para abajo y para los costados. Importantísimo mantener estos canales de comunicación. La delegación adecuada, ¿no? Confiarle responsabilidades. Esto en la medida que nosotros conocemos y ya diagramamos y sabemos con quién tenemos al lado y las habilidades que requería ese puesto y estamos convencidos que esta persona las tiene, bueno, ya es hora de delegar, ya es hora de dejar que esa persona lo haga. Y a partir de ahí empieza el control, la auditoría que hablaba Juan, ¿no? Además, con esto demostrar que confías en su capacidad y fomentás un sentido de responsabilidad, compromiso. Establecer metas y seguimientos que sean claras, realistas, realmente, y por supuesto, hacer el seguimiento regular de cómo va progresando. Modelar comportamientos responsables, ¿no? Esto como líder, siempre somos el ejemplo a seguir. Yo siempre les hago, bueno, en este caso estamos todos por Zoom, y si todos prendiéramos la cámara y yo les dijera, bueno, a ver, por favor, todos véanme fijamente y levanten el dedo índice. Lo más probable es que todos levantarían el pulgar. ¿Por qué?
porque van a hacer normalmente lo que ven, no lo que escuchan. Entonces nosotros como líderes realmente, ese modelo que vamos mostrando a seguir realmente es importante y en términos de responsabilidad suma muchísimo. Y por supuesto, como último... Ahí yo te sumo una parte en eso. Si no somos el líder, pues eso es otra cosa que determina en la organización. Muchas veces nosotros no somos el líder. Es identificar quién lo es y tratar de ver que tenga esas cosas que nosotros queremos. Bien, sobre todo lo digo pues pasa, en muchas organizaciones pasa que el dueño, el jefe no es el líder. Bien, pero sí hay una persona que es el líder. O sea, yo siempre Entonces le tenemos que distingo, modelar digamos, el comportamiento de esa persona. exactamente, es distinguir entre el que paga y al que lo sigue. Y sobre todo en empresas familiares se da más ese modelo. Está el que paga, el que pone el dinero, el que invierte, hace todas las cosas, y está a lo que la gente lo sigue, que es el líder de la Total. organización. Y tener claro eso, que no Total. siempre es lo mismo. Bien, entonces esto vino a ser siendo como un super mega resumen de lo que vimos hasta aquí. Y por supuesto, como siempre, dejamos acá cómo nosotros podemos aplicar la inteligencia artificial, ay, se nos fue, en todo este proceso, ¿no? En la redacción de misión, visión y valores, en el armado de descripción del puesto, en el armado del perfil del puesto y en construir un organigrama más adecuado. Acuérdense que los procesos críticos, el cómo lo hacen, el por qué lo hacen, eso es propio, eso es de ustedes. Lo que nos puede ayudar la inteligencia en este caso es básicamente en cómo lo armamos, cómo lo comunicamos y cómo lo vendemos de la mejor manera. ¿Es así, Juan? Totalmente es así, Diego. La IA le va a ayudar a que ustedes puedan bajar esas cosas y escribirlo de manera más linda, si uno quiere decirlo, que un poco lo que le fuimos mostrando hasta ahora. Pero lo crucial está, digamos, en esto que le decíamos, en que ustedes analicen puertas adentro y se queden con lo que le dijimos al principio. No importan todos los procesos, no importan todos los puestos. En principio importan aquellos que agregan valor a sus clientes y los ayudan a solucionar los problemas de la mejor manera para sus clientes. Entonces, primero está en analizar eso, y los únicos que saben o conocen de la organización suficiente para decir eso son ustedes. ¿Bien? Uno puede hacerle un proceso de coacheo, que después vamos a ver en la próxima clase, le puede hacer un proceso, digamos, de recursos humanos para ayudarlos a descubrir eso. Pero en realidad nosotros no le vamos a decir qué es lo que está mal, solamente somos facilitadores que ayudan a que eso pueda salir de ustedes y se pueda transformar y hacerse una oportunidad de mejora. Bien, Juan, 16:02. Hemos llegado Clavado. justito clavados al horario. No sé si hay dudas, preguntas, alguien que quiera abrir el micrófono. ¿No? Está bastante claro, entonces parece. A ver, ahí nos van contando, nos dicen. Muchas gracias, le dice la gente de UNIS que nos vemos. Perfecto. Bueno, buenísimo. Mañana vamos a estar nuevamente 14:30 con, ¿qué, Juan? ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana vamos a la parte de coaching. O sea que, a ver, traduciéndolo, es cómo hacer para bajar todas estas cosas a una forma de comunicarlo, a ver, que nos sirva para entendernos. O sea, se empiezan a dar cuenta que todo este proceso tiene mucho de entenderse uno mismo para comunicarlo al resto. ¿Bien? Y el Entonces, cómo comunicamos pasa a ser crucial. totalmente. Y lo que van a ver en la clase mañana les va a ayudar a darle herramientas de eso, es cómo se entienden mejor ustedes mismos. Incluso cuando le pedimos a la gente que hace coaching que trabaje sobre todo en estos procesos que ustedes nos decían, a ver, las personas no me entienden, no sé qué es lo que pasa. Empezar a trabajar cuáles son las emociones también que uno tiene asociadas a eso y qué es lo que está haciendo que se trabe el camino de comunicarse hacia los otros. ¿Bien? Así que se va a desarrollar todo ese tipo de herramientas para ver eso y para empezar a tomar mejores caminos o mejores formas de cómo llegar a las personas. Perfecto, entonces. Bueno, entonces, siendo las 4:04, gracias a todos por los mensajes en el chat. Y bueno, Juan, será hasta mañana entonces. Hasta mañana. Igual le estamos mandando más tarde ya la grabación y le estamos mandando, digamos, el material para que lo puedan tener disponible. Muchísimas gracias por su Buenísimo. tiempo y nos estamos viendo en la próxima clase. Será hasta mañana. Gracias a ustedes.